Hola a todos, soy Debbie Monblat. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Estamos acá con Koldo Salazar, otra vez analista internacional y experto en Oriente Próximo. Con Koldo estamos hablando sobre Al Qaeda. En el episodio anterior hablamos sobre toda la historia de esta organización terrorista y hoy nos vamos a enfocar más en algunas de sus ramas que están teniendo mucho éxito en nuestros tiempos. Koldo, bienvenido. Muchas gracias, Debbie, un placer. Vimos que Al Qaeda pasa de ser una organización terrorista más descentralizada y muchas ramas se crean alrededor de países de Medio Oriente y África. Y ahora quiero que pasemos a hablar sobre algunos de los casos específicos. Empecemos, por ejemplo, con Siria. Koldo, cuéntanos un poco primero cómo llega Al Qaeda a Siria y qué papel juega durante la guerra civil que inició en la primavera árabe en el 2011. Bueno, pues la cuestión en Siria es una cuestión muy llamativa precisamente porque en el momento en el que comienza la guerra en Siria, en el año 2011, se produce una división dentro de las fuerzas militares del gobierno de Bashar al-Assad. Si una parte se mantiene fiel al gobierno de Damasco y al partido Baath, y otra parte sí se separa y forman el ejército libre sirio, con un gran apoyo de Turquía. De hecho, tenían su sede en territorio turco para mayor seguridad y tal. Y como bien comentaba antes, Al Qaeda se mueve muy muy bien en escenarios caóticos, mucho mejor que en escenarios atemperados, escenarios tranquilos a nivel político. En el caso sirio, por ejemplo, no nos olvidemos que tiene ya un historial de alzamientos yihadistas, el caso del alzamiento de Hama en el año 1982 contra el padre del presidente Bashar al-Assad, o sea, contra Hafez al-Assad, y que fue aplastado por el gobierno. En este caso, rápidamente Al-Qaeda hace aparición a través de un grupo miliciano que se llama Jabhat al-Nusra. Tenemos también que entender que muchas veces Al-Qaeda no se presenta con el nombre Al-Qaeda en Siria, Al-Qaeda en Irak, Al-Qaeda en Indonesia, sino que utilizan otra serie de nombres, no por miedo o por vergüenza a utilizar Al-Qaeda, sino nombres que viene bien o que son capaces de aglutinar mejor el espíritu social, histórico, político y religioso de la zona donde se mueven, ¿no? Y ese fue en el caso de Siria. Y durante muchos meses Jabhat al-Nusra formaba parte del mosaico de grupos combatientes dentro de Siria. Sin embargo, por las características políticas, ideológicas, por el programa político que proponía y por la intención en la cual habían entrado en la guerra, pues obviamente les situó durante los primeros meses dentro de aquellos combatientes que no eran demócratas, que tampoco eran musulmanes moderados, sino que formaban parte de musulmanes radicales, pero no estaban dentro de la lista de grupos terroristas en aquel momento. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener en cuenta que, claro, hay una figura internacional que es la del pueblo alzado en armas, ¿no? Y entonces hay grupos que sí son depositarios de cierto reconocimiento internacional, que realizan acciones militares o terroristas y tal, pero que sí son, en caso de descolonización, por ejemplo, se ve en el norte de África con el Polisario y demás, que son grupos armados que sí tienen el estatus de ser interlocutores válidos en la comunidad internacional. Entonces, eso es lo que pasó en Siria. De repente aparecieron una serie de grupos armados y muchos de ellos clamaban ser actores legítimos y como intermediarios o representantes legítimos y legales del pueblo sirio dentro de ese contexto en el cual se había dado la guerra en Siria en contra del reconocimiento internacional pues, que tenía hasta ese momento el gobierno de Bashar al-Assad. ¿Qué pasa? Que cuando aparecen este tipo de grupos terroristas no son declarados grupos terroristas al momento. Hace falta una investigación, para eso están los servicios de inteligencia, para eso están los servicios de expertos, las consultorías, para eso están todas las cosas. Jabhat al-Nusra tardó 8 meses en ser identificada como miembro de Al-Qaeda y aún así continuó operando. También quiero decir una cosa, muchas veces se decía, no, es que le da dinero Turquía, es que le da dinero Arabia Saudí, es que le da dinero Estados Unidos, es que le da dinero tal o cual. En cierto punto o durante cierto tiempo eso puede ser verdad, pero es que estos grupos siempre intentan lo antes posible lograr la independencia financiera. Entonces rápidamente pasan al mundo ilegal, o sea, entran, como ya he comentado antes, forman parte de cadena de la droga, o la venta ilegal de petróleo, el cobro de impuestos, el cobro del zakat, por ejemplo, a la población civil o población civil no musulmana, pues cobrarle la jizya y demás. O sea, rápidamente establecen un sistema tributario, entran al blanqueo de dinero, tráfico de armas, tráfico de personas, todo eso para depender lo mínimo posible de un gobierno patrocinador, que siempre al principio
hay algún gobierno patrocinador que tiene intereses ahí y por lo tanto introduce esa milicia, pero todos hacen lo mismo. Es decir, rápidamente entró Hezbollah por un lado, entró las milicias chiitas de Irak entraron en Siria, o sea, ahí se produjo un totum revolutum que de repente Turquía dijo, yo necesito aquí un actor, el Ejército Libre Sirio, vinculado a los hermanos musulmanes, cuando no entró Arabia Saudí, cuando no entró Qatar, cuando no entraron otros países del entorno. Es una realidad, es algo que a lo mejor a nuestros oyentes les puede resultar un poquito eh, chocante, pero como decía Maquiavelo, la política no tiene nada que ver con la moral, son intereses y los intereses en algunos casos se defienden de esa manera. Y en el caso de Siria fue así. Entonces rápidamente Al-Qaeda cuando llega a Siria, apenas poco tiempo después cuando matan a Osama Bin Laden, se produce la crisis de liderazgo dentro del grupo. Y entonces eso se traduce también que entran en la lista de grupos terroristas y la crisis de grupo afecta mucho a Al-Jabhat al-Nusra. Y rápidamente, de nuevo, crean otras marcas que se llaman marcas blancas, que son marcas que intentan desvincularse, mantienen el programa político, mantienen el programa ideológico, pero intentan desvincularse y crear una nueva estructura independiente para de nuevo intentar sortear pues, las sanciones económicas y salir de la lista de grupos terroristas. De nuevo, a los pocos meses, pues de nuevo son introducidas y tal, porque lo que buscan es un beneficio político y formar parte pues, de comisiones internacionales que les sirvan para eso. Entonces tienen mucho éxito. Tanto éxito que a través de una de esas marcas blancas, que es HTS, ahora controlan Siria a través del actual presidente Al-Golani. Es una realidad. Y en el caso de Siria, pues lo que he comentado, han conseguido esa victoria. Y hace menos de 6 meses, como bien dijiste, y después de una guerra civil de más de una década, un grupo de rebeldes liderado por Ahmad al-Shara, también conocido como al-Golani, que este grupo de rebeldes se llama Hayat Tahrir el-Sham, una rama de Al-Qaeda, lograron en cuestión de días tumbar a Bashar al-Assad, el dictador de Siria de tantos años, conquistar el país y tomarse el poder. Quiero que nos cuentes un poco, Koldo, quién era Ahmad al-Shara antes de ser el nuevo presidente sirio. Bueno, Ahmad al-Shara tiene la particularidad de haber sido un miembro de este tipo de grupos vinculado a Al-Qaeda muy activo. De hecho, es un tipo joven, creo que tiene 50 años o 48, 49, 50 años. Depende de la fuente, siempre las fechas bailan porque a veces no se sabe muy bien dónde nació y tal. Pero la cosa es que él se implica en la guerra de Irak, en milicias yihadistas en Irak, donde de hecho tenía una condena y estaba en busca y captura. De hecho, cuando fue a visitar Irak, esa búsqueda y captura, ¿no? Esa orden de detención tuvo que ser eliminada y se implica rápidamente en Siria. Se implica rápidamente en la guerra en su país y forma parte de la estructura de Al-Qaeda. Se ha dicho de él que formaba parte de Daesh, realmente no formó nunca parte del Estado Islámico, porque el Estado Islámico, una de las cosas que hizo rápidamente fue intentar forzar y cambiar las lealtades que eran leales a Al-Qaeda, llevarlas a su terreno. Y Ahmad al-Shara, en aquel momento en el cual Al-Qaeda colapsa, porque claro, es que el Estado Islámico hizo mucho daño a Bashar al-Assad, hizo mucho daño a los kurdos, hizo mucho daño también a otros grupos yihadistas islamistas, entre ellos Al-Qaeda también. Sin embargo, al-Shara fue mucho más inteligente, es un tipo inteligente, o sea, no es simplemente un yihadista cortacabezas, es un tipo muy inteligente, un tipo que ha sabido moverse muy bien en ese entramado que es Oriente Próximo. Él lucha en contra del Estado Islámico y llega a un acuerdo con Bashar al-Assad, y uno de los acuerdos era el famoso, no sé si lo conoces, el programa de los autobuses verdes. El programa de los autobuses verdes consistía en todos los yihadistas que se han capturado, que no sean de Daesh, sino que sean de Al-Qaeda y tal, que vayan a Idlib. O sea, que vengan a Idlib, Bashar al-Assad se los quita de encima, no los tiene en su territorio y yo los acojo aquí en Idlib y vamos negociando. Y durante ese negocio sí entra en juego Turquía. Entonces, en aquel momento, claro, controla una zona, controla un territorio, es capaz de gestionar el liderazgo tanto militar como político como social en la zona de Idlib y sí logra convertirse en una apuesta viable por parte de Turquía y también por parte de algunos países de Occidente, porque en Idlib demuestra que en principio, hablo en principio porque esto siempre puede evolucionar de cualquier forma, pero en Idlib sí demuestra o sea, no demuestra la brutalidad de Daesh ni la brutalidad de otros líderes de Al-Qaeda, sino que muestra una posición más, siempre entre comillas, viniendo de donde viene, una posición moderada. Y eso le gana el apoyo occidental. Y junto con
acciones pues, de inteligencia, el hecho de que la Siria, porque Siria estaba rota, o sea, tenía una zona controlada por Turquía, Idlib, que controlaba Ahmad al-Sharaa, la zona kurda, o sea, la zona que controlaba Bashar al-Assad, era una zona que se había producido un hecho muy particular. Es decir, Bashar al-Assad, cuando iba recuperando territorio, en muchos casos, sí tenía zonas embolsadas, o sea, zonas que estaban rodeadas por grupos yihadistas de diferente pelaje y con grupos locales leales. Bashar al-Assad, cuando llega a esos lugares, no lo desarma, sino que lo integra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El eje de poder vertical se rompe. Y en Siria hay, en ese momento, una gran fuerza, un gran poder local. ¿Qué pasa con milicias que ya no forman parte de un frente de guerra? Que en muchos casos se producen actos de corrupción. Y esos actos de corrupción y esos actos de violencia hacen no que la población se rebele, pero sí genera, sí es un caldo de cultivo muy positivo o muy beneficioso para estados que quieran lograr tener influencia y que realice pagos a estos grupos que son muy corruptos. Y en este caso, la única explicación que tiene que un grupo de yihadistas salidos del norte de Siria, de Idlib, tumbaran a un gobierno que supuestamente era un gobierno estable y fuerte, lo tumbaran en apenas una semana. ¿Por qué? No está la prueba, no está el documento, pero sí hubo muchos líderes locales que cambiaron de lealtad antes incluso, antes incluso de que ese cambio de lealtad fuera imperativo por supervivencia, sino que fue un cambio demasiado rápido. Y eso implica de que seguramente hubiera hubiera redes de corrupción y hubiera redes que pagaran a estos líderes para que cambiaran de posición y se produjera ese relevo. Y de hecho se produjo en pocas semanas. Y de hecho, hasta tal punto el acuerdo, podemos deducir, o sea, porque no tenemos los documentos delante ni nada, ese acuerdo preveía también el hecho de la salida del poder de Bashar al-Assad, porque no querían a un al-Assad. Un episodio como el de Saddam Hussein, o sea, un juicio y un ahorcamiento, ni querían un episodio como el de Gaddafi, que huyera, que lo capturara y que delante de todo el mundo, porque todavía el asesinato de Gaddafi en directo, en televisión, en streaming, todavía le hace mucho daño a la credibilidad de Francia, en este caso. Entonces no querían eso. Por eso Bashar al-Assad se va a Rusia. Ahora mismo no se sabe dónde está, supuestamente está en Rusia. Y esa fue la gran victoria de Al-Qaeda. Es decir, la capacidad que tiene de especificar sus opciones, de presentarse como una opción válida y de ser capaz de renunciar a parte de su ideario más agresivo para lograr su objetivo primario más importante, que es la islamización de la sociedad, a través precisamente de ese tipo de acciones, es decir, de especializarse de esa manera y sobre todo contar y convertirse en un intermediario válido, porque en el contexto que había en la Siria de diciembre, el único intermediario válido en aquel momento era Bashar al-Assad, porque los kurdos eran un estado de reconocimiento limitado, no se reconocía a nadie, estaba en contra de la integridad territorial siria, no lo reconocía a nadie. Y encima Turquía era muy hostil. Ahmad al-Sharaa estaba encajado en el norte, en Idlib, HTS, Al-Qaeda, no. La única opción era Bashar al-Assad. Si querías quitar a Bashar al-Assad, la única opción que había en aquel momento era Al-Qaeda. ¿Por qué? Por esa capacidad que tuvo de sobrevivir y de llegar a pactos con Turquía y con Bashar al-Assad. Por ejemplo, con el tema de los autobuses verdes que te he comentado y con el tema, por ejemplo, también del acuerdo de reconciliación nacional al que llegó, para que muchos yihadistas que quisieran dejar las armas y volver a la vida civil, pues no se enfrentaran a cargos judiciales, y eso se produjo. Y eso fue una gran victoria de Sharaa, que a la larga sí logró tumbar al gobierno de Al-Assad. Sin embargo, la actitud de Al-Assad en ese sentido de pactar y de ser, entre comillas, blando, porque eso fue visto como una debilidad por miembros del Ba'ath, tanto sirio como algunos aliados suyos en Irak, en Teherán y en Líbano. Claro, el resultado hace que ahora mismo muchos de esos aliados, de antiguos aliados de Bashar al-Assad, digan: si a mí se me presenta un enemigo, yo lo voy a machacar. O sea, no voy a llegar a un acuerdo para dejarlos en un territorio, no voy a llegar a un acuerdo para intercambiar gente, o sea, para que de un acuerdo de reconciliación nacional, para que gente salga de allí, ni le voy a mandar yihadistas a ese territorio para evitar meterlos en la cárcel, también por ese acuerdo de no ser especialmente cruel, sino que se queden allí y tal. Claro, tú estás mandando combatientes. Si tenías ahí 10.000 tipos y metes 20.000, de repente tienes enfrente un ejército de 30.000 personas hostiles a ti. Entonces, claro, muchos líderes del eje de la resistencia se han llegado a esa conclusión. Si yo tengo la opción de Bashar al-Assad, yo no pacto, o sea, yo lo machaco al enemigo de cualquier manera. Entonces hay gente que sí ha tomado nota de lo que pasó en Siria, tanto de Al-Qaeda como de Bashar.
Si hablamos de Yemen, hay una rama de Al Qaeda muy importante allá que se llama Al Qaeda en la península arábiga y controla ciertos territorios del país. Yo quería preguntarte brevemente qué papel juega este grupo en la actual guerra civil de Yemen entre los hutíes y el gobierno reconocido internacionalmente. Pues en este caso, en el caso de Yemen, son el tercero en discordia. Es decir, claramente Arabia Saudí se ha posicionado con el gobierno de Yemen, con el gobierno de Sanaa, en contra de los hutíes, que sí están alineados con Irán. En este caso, Al Qaeda, de nuevo, ha entrado en un contexto de guerra, contexto que maneja muy bien, y son el tercero en discordia. Sin embargo, no son un actor principal como han sido en Siria, porque en el escenario yemenita no se permite la introducción de un tercer elemento. Es decir, todos están alineados o con los hutíes o con el gobierno yemenita. Incluso Arabia Saudí, que se le ha acusado muchas veces, ¿no?, de estar alineados con el yihadismo internacional. En este caso, Arabia Saudí está alineado con el Estado de Yemen, no con un grupo yihadista. Entonces, eso les ha permitido con que tengan influencia y tengan capacidades en Arabia Saudí, que la presencia de Al Qaeda allí en Yemen, dentro del contexto normal, aunque son fuertes, no sean un actor decisivo. Es más decisivo el Consejo del Sur, que está aliado, son separatistas del sur de Yemen que están alineados con el gobierno yemenita y no son yihadistas, o por lo menos no son, en su ideario no entra un yihadismo, simplemente, pues, obviamente son musulmanes, ¿no? Pero su ideología básica es el separatismo y sí son más determinantes que Al Qaeda en ese sentido, sí. Y ahora quiero que pasemos a hablar un momento sobre África. Hay una rama de Al Qaeda muy importante en Somalia que se llama Al-Shabaab y juró lealtad en el 2012 a Al Qaeda. Es una de las ramas más poderosas y con mayor control territorial hoy en día. Opera principalmente en Somalia, pero ha perpetrado también mortales atentados en lugares como Kenia o en otros países del Cuerno de África. El Shabab más que todo recauda fondos a través de impuestos locales, como lo que mencionaste anteriormente, y también gana dinero del comercio ilícito. Coldo, en los últimos años hemos visto muchos esfuerzos por parte de las autoridades somalíes con ayuda de actores internacionales para erradicar al Shabab. ¿Cuál es la situación actual de esta misión? Es un fracaso. Realmente el caso de Somalia, por ejemplo, del Cuerno de África, ahora mismo realmente, si ves un mapa, ves un país. Realmente son 4 países en uno. Bueno, cinco países en uno. En primer lugar, lo que queda del gobierno de Somalia, que tiene su sede en la capital, en Mogadiscio, y poco más. Tienes Somalilandia y Puntlandia, que son estados de reconocimiento limitado, controlan pues la zona que está enfrente de Yemen y la zona del Cuerno, eso es Puntlandia, y también está al lado Somalilandia, que son estados, o sea, en el caso de Somalilandia, no tanto Puntlandia, pero sí en el caso de Somalilandia, son realmente casi un estado, o sea, es un estado de reconocimiento limitado, pero tiene una estructura que dentro de la comunidad internacional es posible que esté ya más cercano a ser un estado que a ser otra cosa. O sea, está muy desarrollado, 30 años. Tienen su propia moneda, servicio postal, tienen incluso sitios de internet, tienen su gobierno, tienen elecciones y tiene ese elemento. O sea, tenemos los 3 estados, tenemos las zonas controladas por los yihadistas de Al-Shabaab y tenemos luego las zonas tribales, zonas que las manejan diferentes consejos tribales. Lo que sí se sabe es que Al-Shabaab sí ha tenido alianzas con piratas somalíes, que han asaltado toda la zona del Cuerno de África, que en algunos casos han llegado hasta el Golfo de Omán, o sea, han llegado tan lejos como Omán y también la costa iraní, y por otro lado han llegado incluso hasta las islas Seychelles, es decir, que tienen una capacidad los piratas somalíes muy amplia. Y la protección en tierra, pues se le han dado consejos yihadistas de Al-Shabaab. Al-Shabaab lo que propone realmente es lo que propone Al-Qaeda siempre, o sea, un estado islámico, un gobierno islámico con una sociedad islamizada y demás. Pero Al-Qaeda sí se enfrenta, Al-Qaeda en Al-Shabaab sí se enfrenta a eso, se enfrenta a 3 estados, a Mogadiscio, al estado de Mogadiscio, el estado de la República de Somalia, a Puntlandia y a Somalilandia. El caso es que, claro, Somalia es un país muy grande con poca población o relativa poca población. Entonces, para un grupo yihadista es muy fácil controlar amplias zonas de terreno en un estado que está prácticamente vacío y con fronteras que a veces son dudosas. En el sentido, son fronteras sin protección, son fronteras en medio de un desierto y tal. Entonces, eso les permite una gran capacidad de moverse. Como bien comentas, han atentado en Kenia, pero también han realizado ataques muy duros en Etiopía, porque la zona occidental de Etiopía sí tiene una población étnicamente somalí muy grande. Son en la zona de Omdurmán, creo. Y eso implica, por ejemplo, que la rivalidad entre Etiopía y Egipto
se haya trasladado curiosamente al escenario de Somalia. En el caso que Egipto apoya a Somalia y Etiopía realizó un memorándum de entendimiento reconociendo Somalilandia porque necesita salida al mar. Y eso sí modificó también la actuación de los yihadistas que sí realizaron un ataque muy importante, ataques importantes en Etiopía. Entonces eso es una realidad. Ellos están implantados ahí, controlan una amplia zona del territorio, controlan zonas tribales y tienen una proyección hacia el mar, pero no tienen la capacidad todavía de controlar todo el territorio. Entonces, realmente la situación en Somalia está en una zona en un momento de estancamiento, porque también Somalia poscolonialmente está dividido en dos partes, o sea, la zona italiana, que controlaba Italia, que es la zona, digamos, del Cuerno hacia Kenia, y luego la zona que está más en el estrecho de Bab el Mandeb frente a Yemen, pues una zona que tiene su origen con los británicos. En época postcolonial estoy hablando, no antes era otra cosa. Entonces el caso es ese, el caso es que en el estado actual de las cosas en Somalia, que hay una situación de estancamiento, cualquier cosa puede pasar. Mi análisis, mi predicción de futuro es que lo más probable es que la situación en Somalia, por las características que ha desarrollado durante más de 30 años, desde la caída del gobierno de Siad Barre, es estancamiento total. O sea, una situación total, a no ser que haya algún movimiento de tierras geopolítico y un real compromiso de parte de Occidente o de la comunidad internacional con el gobierno de Somalia que barra con el país, cosa que no va a ocurrir porque implicaría una intervención militar y sería desastroso económica y militarmente porque habría muchos muertos. Lo mejor es eso, es reconocer al gobierno de Somalia y no entrar ahí. Entonces, eso seguirá en la misma posición y eso es una gran victoria para Al-Qaeda porque implica que controlan territorio, controlan recursos y pueden expandirse. Pueden ser el santuario para grupos que vengan tanto del África central y occidental, que se refugian en Somalia, como de grupos de la península arábiga que si cruzan el estrecho y se planten ahí. Y está también Al-Qaeda en el Magreb Sí, Islámico, originada como un grupo insurgente en Argelia. Esta rama se expandió por el Sáhel y el norte de África también. Ha estado involucrada en atentados, en secuestros de extranjeros y en actividades criminales también para financiarse. Aunque su poder ha disminuido un poco en los últimos años, sigue siendo influyente en las zonas inestables de, por ejemplo, Mali, Burkina Faso y Níger. Cuéntanos cómo llega Al Qaeda a Mali y por qué tiene tanta fuerza ahí específicamente hoy en día. En Mali tiene un gran poder en primer lugar porque cuando salen los primeros combatientes de Afganistán, la primera guerra post-Afganistán, o guerra yihadista, después de esa islamización que se da en Afganistán, se da en Argelia, con el Frente Islámico de Salvación, en contra del gobierno socialista de Argelia y tal. Entonces, muchos de esos yihadistas de Argelia, cuando va retomando territorio, van siendo expulsados al desierto. La campaña va de norte a sur. Entonces, ahí se produce la gran mezcla. O sea, se produce la gran mezcla. Y voy a comentar los factores, y son factores muy interesantes, ¿no? Porque lo conozco bastante bien. Guinea-Bissau es el primer estado del mundo que tiene la denominación de narcoestado. O sea, mucha gente cuando dice narcoestado piensa en Colombia o que se acuñó el término porque se acuña por Guinea-Bissau. ¿Qué pasa? Que Guinea-Bissau está muy cerca de Mali, está muy cerca de las zonas yihadistas. Entonces, para los yihadistas, Guinea-Bissau y algunos países de la costa occidental de África son muy jugosos, establecen redes también para el comercio de droga. Mucha de la cocaína que viene a Europa pasa por el norte de África porque los controles de avionetas o aviones que salen de Venezuela y se plantan en Venezuela o Colombia o el país que sea, aparte de estos cárteles y demás, llegan al norte de África sin ningún tipo de control. ¿Qué control va a haber si llega un cargamento de droga masivo a Guinea-Bissau encima de un costado? No va a haber control ninguno. O llega un avión a un aeropuerto en medio del desierto de Mali, que es un país que tiene un problema de corrupción bastante grande, o que está a otras cosas, o que esas pistas de aterrizaje están en zonas controladas por yihadistas, va a pasar eso. ¿Qué pasa? En el caso de Mali, se une esto, o sea, se une el dinero y por otro lado se une la necesidad política. Entonces, la necesidad política en Mali, históricamente, siempre ha estado en el norte, en la zona de Azawad. Mali es un estado que está constituido sobre tres grandes bases étnicas. La base raciales. La base racial africana, de raza negra, tenemos árabes y tenemos tuareg. Los tuaregs son bereberes, no son árabes. Mucha gente un tuareg no es un beduino, un tuareg es bereber. Entonces, durante mucho tiempo ellos tenían el Frente para la Liberación de Azawad, que era un grupo separatista que buscaba un estado tuareg
que eran muy combatientes, habían llevado a cabo una insurgencia constante en contra de la presencia colonial francesa y de cualquier gobierno que les quisiera gobernar. Ellos quieren un país para sí mismos y eran socialistas, o por lo menos no eran yihadistas ni nada, eran un grupo separatista, invocaban para sí el derecho de autodeterminación de los pueblos que logró descolonizar África. Entonces siempre se enfrentaron al gobierno de Mali. Cuando empiezan a llegar los yihadistas del Frente Islámico de Salvación a una zona donde tienen amigos que también están en guerra, rápidamente, dentro de lo que es el Frente Tuareg en contra del gobierno de Mali, se produce una escisión. Por un lado quedan los que quieren la independencia de Azawad para tener un estado tuareg, y luego tienen, por otro lado, a otros tuareg que sí se islamizan y que sí lo que proponen es una república islámica en Azawad. De ahí sale, por ejemplo, un grupo que es Ansar Dine, que es los predicadores de la fe, creo que significa, de Iyad Ghali. Iyad Ghali era uno de los líderes del Frente para la Liberación de Azawad, que era laico, por lo menos no era islamista, y se convierte en líder de este grupo yihadista, que sí es islamista. O sea, sí es yihadista. Es que precisamente la evolución en Mali es muy interesante, porque la evolución en Mali pasaron de ser la República de Azawad a querer una república tuareg islámica a luego querer islamizar toda Mali. Entonces ellos decían que la Sharia no era solamente para Kidal, para Gao, para Tombuctú, la ciudad más importante de Azawad, sino para todo Mali. ¿Y eso qué es lo que significa? Eso significa, por ejemplo, que de las zonas desérticas del norte realizan una ofensiva muy fuerte en el año 2011 y se asientan a la zona central de Mali. A todo esto tienes Al Qaeda del Magreb Islámico moviéndose en la zona, y vuelvo a repetir, pasa lo mismo que en Somalia. Son fronteras de 4.000 kilómetros en medio de la nada, en medio del desierto del Sáhara, donde hay arena o piedra y donde no hay un puesto de control. Entonces llega a haber una gran capacidad de tráfico y de comercio y de contrabando, de todo, de gasolina y tal. De hecho, al líder de Al Qaeda del Magreb Islámico, Mokhtar Bel Mokhtar, el tuerto, le llamaban el tuerto, le llamaban también Mr. Marlboro, porque comerciaba con tabaco Marlboro por toda la zona y se financiaban de eso. Entonces tenían esa capacidad de moverse por todo el norte de África y era una zona de reserva, una zona muy grande, una zona muy difícil de controlar, y se movían ahí sin ningún tipo de problema en un contexto de guerra en Argelia y de inestabilidad endémica en Mali. Y de ahí se podían mover sin ningún problema, y sí establecieron diferentes redes. El grupo islamista combatiente marroquí, que fue uno de los actores detrás del atentado en Madrid del 11M, pero también toda una serie de atentados yihadistas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el momento en el cual últimamente, en los últimos 10 años, sí han logrado, por un lado, se ha producido la guerra de los terroristas con Al Qaeda en África, el LEGNIM, y el ISWAP, que es el Islamic State Western Africa Province. Y se produce la guerra, sobre todo, muy dura en Mali. También con la inestabilidad en Libia. O sea, se junta ese triángulo de inestabilidad en Libia, Argelia, Mali. ¿Qué es lo que ocurre? Que al mismo tiempo su objetivo es pasar de la zona del delta del Níger y moverse a la triple frontera. Y logran penetrar de una manera muy contundente en Burkina Faso y en Níger. Y entonces crean ahí una zona de yo le llamo criminalidad compleja, en el que se une yihadismo, ideología y tráfico de todo. Tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de todo, de gasolina, de petróleo, de absolutamente todo. Entonces son grupos que tienen mucha fuerza económica y se han podido expandir. Incluso sus actividades yihadistas han llegado a países como Ghana. Incluso amenazan a países que tradicionalmente han sido de los más estables de África y más laico y más socialmente, pues, desarrollado y aceptable para el estándar occidental, como Senegal, están representando también una grave amenaza. Entonces, eso es una realidad. Tuve, y para terminar, un contacto en Mali, que estuvo trabajando ahí en seguridad militar privada, español, pero había estado muchos años trabajando como soldado en la Legión extranjera francesa. Y él me contaba que había un grave problema con las minas de oro ilegal, y había un gravísimo problema también con el tema de la caza furtiva. ¿Sabes? Que había gente que iba, cazaba elefantes o leones en zonas controladas por grupos yihadistas y pagaban auténticos dineros baratos que irse a una reserva legal en África, porque en Sudáfrica o lo que sea, era más barato, pero que sí les daba unos grandes beneficios en aquella zona. Entonces, es una criminalidad compleja. O sea, verlo simplemente como un grupo de locos o de fanáticos que están en una montaña o que están escondidos en un túnel, yo creo que no es una visión justa y no muestra lo realmente peligrosos que son. Son muchísimo más peligrosos de lo que nos podemos creer. Muchísimo más. Y se replican. Ahora que vimos, nos has hablado de todos estos grupos de Al Qaeda, que estas ramas exitosas de Al Qaeda, vimos el caso de Siria, Talibán en Afganistán, aunque no es Al Qaeda, tremendos aliados, vemos Somalia, vemos toda la zona de Mali, Argelia, Libia.
quiero que hagamos ya para terminar un zoom out y me cuentes si hay una central de Al Qaeda y si están alineadas todas estas ramas o si difieren en cosas. Realmente la estrategia, o sea, el Al-Qaeda central ahora mismo no es identificable. En el sentido, Ayman al-Zawahiri murió en un atentado con un ataque con drones por parte de Estados Unidos. Mustafa Al-Mariam se cree que murió en una cárcel, en la cárcel Sernaya en Damasco hace unos años. Bin Laden está muerto. No ha habido un relevo mediáticamente identificable de Al-Qaeda. Sí hay una Al-Qaeda central, sí hay una Al-Qaeda que entrega directrices. De hecho, es el hijo de Bin Laden, Hamza Bin Laden, si quiero entender que o se había muerto. Ahora mismo esa noticia me baila un poco. Pero sí hay una Al-Qaeda central, sí está identificada que pudiera estar de alguna manera en Afganistán, en Pakistán, en las zonas tribales, es posible, no se sabe exactamente. Pero sí hay una Al-Qaeda central, sí hay unos objetivos claros, pero todo el peso logístico, o sea, de todo el peso logístico y táctico de la estrategia general de Al-Qaeda recae en los grupos locales. Entonces, como son grupos locales que tienen una zona, en este sentido sí respetan los mapas, por así decirlo. Se alían entre ellos, pero respetan los mapas. Daesh no respetaba los mapas, además decía, esto es la provincia islámica de Jorasán, y en Jorasán eran 5 países, actuaban en 5 países. Al-Qaeda sí respeta más los mapas, y se alían y se apoyan y se intercambian y tal, pero siempre queda muy claro el objetivo de Al-Qaeda en Siria es para Siria, el objetivo de Al-Qaeda en Irak es para Irak, aunque entre ellos se apoyan totalmente. Y sin embargo, el gran rival de Al-Qaeda en el campo ideológico es el Estado Islámico y en el campo militar es todo grupo que se oponga a ellos, ya sea Estado Islámico, ya sea el Estado que sea, otro grupo yihadista de otra cuerda, ya sea, por ejemplo, los grupos chiitas, o sea, que te encuentras de Hezbollah o te pueden encontrar cualquiera de estos, pues, también son rivales. Se ha visto muy claro en Siria y eso es una realidad. Entre ellos aplican la doctrina de Al-Qaeda en su propio territorio, logística y financieramente es su propia responsabilidad a partir de ciertos momentos, tienen un pequeño tiempo de tutela, pero rápidamente les entregan a ellos su independencia, por así decirlo. Entonces, entre ellos no hay conflicto. A no ser, como he comentado antes, que haya algún grupo que sea especialmente cruel, como pueda ser el caso de Boko Haram, que de hecho juró también lealtad luego al Estado Islámico y también le llamaron la atención, o un grupo pues, que se salga de la doctrina general y que por alguna razón se modere o haga cualquier cosa que no tal, pero normalmente están alineados y trabajan así. Muchísimas gracias, Poldo. Ha sido un placer aprender de ti. Un gusto. Muchas gracias, Debbie, y un saludo. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara sobre lo que es Al Qaeda hoy en día y cuáles son sus ramas exitosas a lo largo del Medio Oriente y del continente africano. Si les gustó el episodio, si les gusta mi programa, vayan y denle la cantidad de estrellas que ustedes consideren. Espero que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.